Rugby Somos y en Rugby Platense. Y como inauguramos todos los años, todos los programas, desde hace bastantes años, estamos con un invitado que tiene más cámara que yo casi. Pero no es cierto. Lalo Galán está con nosotros, está Fran, por supuesto. Hola Lalo, gracias por estar, como siempre. Hola Martín, hola Fran, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? Muy Acá bien, todo muy empezando el bien. año. Empezando el año, aunque ya empezó para algunos clubes. Y voy a empezar con la pregunta que te hicimos hace muchos años, y vos nos hiciste el primer análisis, por lo menos para nosotros, para mí, para Chalo, que hoy no pudo estar, pero que en la nota, pero que está en el staff, que era, vos dijiste, en el top 12 hay 6 arriba y 6 abajo que siempre pelean por algo. Pero siempre hay una definición en algún momento del campeonato de la definición que 6 para arriba y 6 para abajo. ¿Seguís pensando lo mismo? Ahora Bueno, se modificó y todo. más que pensar lo mismo, la realidad indica eso. Vos fijate los últimos 3 años, yo no es que lo haya dicho yo ni que yo lo haya acertado. Por los diversos niveles que hay hoy de top 12, por suerte top 14 a partir del año que viene, pasa así, ya no hay más, no existen más esos torneos, ¿vos te acordás? En donde se peleaba hasta el final y peleaban muchos, o esos torneos en donde dos solamente equipos iban para abajo y los demás quedaban peleando por algo. Creo que es un torneo, el top 14, a mí me gusta más personalmente que el top 12, en donde no hay partidos fáciles, no hay partidos sencillos. Yo lo hablaba con la gente de La Plata, lo hablaba con amigos de otros clubes. Vos no tenés un partido fácil en todo el año. Son todas finales todos los fines de semana. Eso le da nivel, le da mucha intensidad y le da mucha competencia a un torneo que, bueno, que de todas formas, sobre el final del año sí se empiezan a posicionar algunos equipos entre los 4, 5, 6 mejores y el resto está peleando por a lo mejor por algún puesto de descenso. Pero creo que no es un acierto, sino que es una realidad. ¿Te gusta el rugby de hoy? Digo, ¿te gusta cómo se juega el rugby hoy? No tiene nada que ver con el que jugábamos nosotros, no tiene nada que ver con... Eso casi otro deporte, pero ¿te gusta el rugby, cómo lo ves? Mirá, yo hasta el año pasado decía que había dejado de ver fútbol porque me aburría. Y ahora me empezó a aburrir un poco el rugby, porque es muy previsible, todos los equipos lo que hacen es copiar y nadie se ha puesto a analizar de diferentes posiciones, las diferentes formas que tenés de atacar, las diferentes formas eh, que tiene, por ejemplo, los seleccionados más competitivos, que hoy son Sudáfrica y Nueva Zelanda, y cómo resolver ciertas situaciones que se repiten. Vos ves que de una salida de mitad de cancha, ineludiblemente va a haber un rack, puede haber un rack más, y después el mediocron tira un cajón, y ahí empiezan un juego de patadas, de cajones. Algunos equipos, lo acabo de ver ahora en el SAR, cosa que tampoco me gusta, como el juego de Sudamérica Rugby, pero empecé a ver que se empieza a animar más, sobre todo el equipo de Leguizamón, el de Pampas, y el otro día desde la primera pelota jugó 3 espaldas y jugó, y se abrió la cancha y se empezó a jugar, y hubo un lapso de varias fases, y te diría hasta de 1 minuto y medio, que en rugby es una eternidad, en donde la pelota no paró, y donde hubo ventajas y el árbitro también ayudó, otorgando ventajas, y se hizo un rugby entretenido, un rugby lindo, un rugby que nos gusta a todos. No, sí, capaz sentís que con las nuevas reglas se sigue haciendo cada vez más parado el juego. Sí, ahora mirá, el otro día estábamos viendo las nuevas reglas y lo que hace es apurar un poco las formaciones, lo que no implica que es apurar el juego ni darle intensidad al juego, que es lo que todos pretendemos. Hoy tenés una cierta cantidad de segundos, creo que son 10, para tirar la pelota al line desde que sale. Pues vos veías que salía la pelota al line y había una reunión de forward que faltaba las medialunas y el T, porque empezaban a decir, ¿qué hacemos de acá? El referee que lo llamaba, nunca se cobró nada, y bueno, ahora, tanto en el scrum, vos antes tenías un scrum faltando 1 minuto y el partido era muy difícil que se terminara con otro resultado que no sea el que estaba al momento de formar el scrum,
de faltar 1 o 2 minutos porque el escalón se caía, se movía, giraba, terminaba en un penal y mucho no se movía. Y en el line pasa lo mismo. Por eso te digo que no implica que los cambios de reglas, a lo mejor el tema de las expulsiones, el tema de la expulsión de 20 minutos, ayuda un poco a emparejar los equipos y a que ninguno tenga ventaja, pero bueno, son todas pruebas, se hacen por un año, ya estas nuevas reglas ya se han probado en algunos torneos, no es que se ponen caprichosamente y salen como salen, sino que ya se han probado en otros torneos, parece que le dan cierta dinámica al juego y bueno, ojalá que tengan razón y ojalá que se haga un poco más dinámico, que es lo que nos gusta a todos, ¿no? De la intensidad de los partidos, que no hay partidos fáciles en el top 12, el próximo top 14 es lo mismo, va a ser exactamente lo mismo. ¿Qué tan lejos y qué tan cerca estamos en términos no monetarios, sino del profesionalismo? Porque con todos los jugadores que hemos hablado durante todos estos años, entrenan casi a la par del profesional. Entonces es muy difícil sostener ese ritmo para mucha gente. ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo lo ves vos? Sí, a ver, yo el profesionalismo lo veo lejísimo, primero porque conozco desde adentro a los clubes, tuve la suerte de estar en la urba, tuve la suerte de estar en la UAR y sé lo que se pensó siempre y conozco el proyecto, el plan estratégico de la UAR siempre y nunca en el proyecto tanto de la URBA como de la UAR, en el plan estratégico se nombró la palabra profesionalismo, con miras a hacer un torneo de rugby de clubes en Argentina profesional. Primero porque entrenan como profesionales prácticamente. Que entrenan como profesionales es una cosa, que es verdad, y cada día entrenan más. Vos fíjate que en mi época entrenábamos martes y jueves y punto. Hasta entrenábamos en otros horarios, porque entrenábamos tarde, porque llegábamos todo el mundo tarde a estudiar o a trabajar y estudiábamos tarde. Pero bueno, entrenábamos tarde. Pero hoy en día, yo te diría que el rugby cambió mucho porque todo el mundo quiere ser un poco mejor. Yo me acuerdo, el gran Alberto Gómez Cabrera siempre nos decía de que para jugar mejor que el rival o para ser mejor que el rival había que ser un poquito más que el rival en entrenamiento. Y eran las 12 de la noche y Alberto decía, muchachos, tenemos que hacer 50 gramos más, que era una locura, ¿no? Era la época también que tomar agua era un maricón, si tomabas agua en entrenamiento eras un maricón, y hoy se sabe que la hidratación es una cosa elemental. Pero bueno, todo va cambiando, esperemos que sea para mejor, pero yo creo que el rugby profesional está muy lejos, porque conozco las finanzas de mi club, las finanzas de todos los clubes de la urba, no da para pagar. Y hoy los chicos de los clubes que se van a Europa a mitad Por de eso temporada, perdóname, pero no me refería a lo monetario, sino cómo mitigás en los jugadores el hecho de que no estén tan entrenados o que no se quieran parecerse cada vez más a los profesionales. ¿Cómo les enseñás eso? En algún momento hasta escuché decir una paradigma rapazada que era cuando empezó este tema de que los jugadores jugaban con los Pumas, o sea, hacía profesiones y entrenaban distinto y después volvían a los torneos de la UAR, que no estaba muy claro. Escuché decir a alguien de un club que hoy está en el top 12 que había que desentrenarlos para que todo lo que se habían entrenado para mejorar no podían competir con jugadores que entrenaban 2 veces por semana. Me parece una locura. Yo creo que cada uno es consciente de que hoy el juego hay una exigencia muy, muy grande, tanto en lo físico, también en lo teórico, también hoy fíjate que hoy hay drones que te muestran un escalón de arriba, te muestran el juego de arriba, hoy hay todos los clubes, inclusive hasta en juveniles, están filmando los partidos, están filmando los rivales, a ver cómo juegan, qué hacen, qué no hacen, cómo los pueden vulnerar, ¿para qué? Porque hoy en día las defensas muchas veces son superiores a los ataques, pero bueno, yo creo que está en cada club, no en poner límites, en decir, bueno, no olvidarse que el rugby, aparte de un juego y un deporte, el rugby es algo formativo, es algo que tenemos que hacer
que los chicos jueguen, se formen y se diviertan.